Continuando mi paseo por aquí, por el parque, tenía pensado ponerme a grabar. El problema es que no sé si lo estáis escuchando. Supongo que sí, y de hecho pues, supongo que se escuchará mucho más que mi voz. Las putas cigarras de los cojones. Y es que no hay Dios que se pueda poner a grabar ahora en verano en el exterior, porque es que no se callan. Y en casa, entre el sonido del aire y el sonido de la nevera, también resulta bastante complicado. Es un documental en el cual una oruga japonesa se desliza a través de la pared y parece que tiene un aguijón en el culo. Espero que no salte y me pique en la cara, porque si no me voy a cagar en todo. Esta es lo más... y se ha caído. Qué impresión más mala. Madre de Dios. Y un señor corriendo. Hasta luego. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más. Y esta vez me he tenido que venir aquí al puente del río porque no había otro sitio más donde grabar. Me he intentado hacer un par de tomas por allí, pero el problema es que las cigarras, que a lo mejor ahora mismo no las escucháis tanto, porque estoy utilizando el micrófono de aquí debajo, las cigarras andan por allí y se supone que debería estar captando más este sonido que el de allí, se supone. Vamos a ver. Así que nada, en este vídeo vamos a hablar un poquito sobre cómo fue el viaje a Nikko, contaros un par de anécdotas y vamos a ello. Empezamos. Pues nada, lo primero es que la llegada a Nikko es de fácil acceso, la verdad. Pudimos llegar desde la estación de Tokio sin ningún problema, utilizando el JR White Pass, del cual os hablaré más adelante en otro vídeo. Tuvimos que pagar unos 240 yenes para subir en autobús desde donde te deja la estación hasta donde están los templos y demás, porque si no, bueno, era una caminata de una media hora o así, y la verdad no había ganas, porque habíamos llegado ya casi hacia las 11 de la mañana o así. Bueno, para aprovechar un poquito el día decidimos tomar el autobús, que era mucho más rápido, y bueno, tampoco es muy caro, son 240 yenes, que al cambio pues 2-3 euros más o menos, sí, por ahí. Y nada, la verdad que el trayecto se nos hizo corto, la verdad, pudimos ver bastante parte de la ciudad, que luego lo recorrimos andando para volver, pero bueno, para subir, como íbamos justitos de tiempo, mejor en el autobús. Luego otra de las cosas que visitamos fue el templo Tosho, que es donde se supone que está enterrado Ieyasu Tokugawa, arriba en la cima. La verdad es que fue una visita que mereció mucho la pena, hay que pagar 1300 yenes. Hay todo. Una de las visitas a destacar es el templo Tosho, el Tosho-gu, donde están los emblemáticos monos Mizaru, Kikazaru y Bazaru, que no ven, que no oyen y que no hablan sobre los males del mundo. Ese templo también es importante porque en la cima del templo es donde está la tumba de Ieyasu Tokugawa, que es uno de los 3 grandes unificadores de Japón. Con lo cual es un templo que, si te interesa un poquito la historia de Japón, debes visitar. Debes visitar especialmente esa zona. Y en general pues el templo tiene partes muy bonitas, como digo, sobre los cuadros y demás. Sobre los cuadros, no, sobre las pinturas que hay. Aparte de los monos, están también unas pinturas de unos elefantes, que se supone que el artista que los pintó, que hizo los elefantes, nunca había visto los elefantes antes. Se supone que los hizo a través de las descripciones que les habían dado de cómo eran los elefantes. Y la verdad es que salen unas criaturas un poquito fantásticas, pero bastante similares a lo que vienen siendo los elefantes. Y luego, como decía, en la parte superior del templo, después de subir un montón de escaleras, está la tumba de Ieyasu. Ahí hay una cigüeña y demás. Bastante emblemático el sitio. Lo que es en sí, la tumba no se ve como tal, es simplemente como una especie de campana gigante y se supone que ahí está enterrado Ieyasu. Y se supone que es la persona que está enterrada más alto en Japón. ¿Por qué? Pues por su importancia decidieron ponerlo así tan alto. Y luego cuando enterraron al hijo de Ieyasu, o al nieto, no me acuerdo quién era, que hay también por allí un museo y todo esto, no lo enterraron tan alto precisamente para no desmitificar la figura de Ieyasu. Luego, dentro del propio templo del Tosho-gu hay como una especie de monasterio en el cual hay un dragón dibujado así en el cielo, y según nos contaba el señor que estaba allí, con 2 tacos de madera
hacía así y el eco sonaba distinto en las partes de la sala. Y había solamente un punto justo debajo de la cabeza del dragón que cuando le daban así, ¡plap!, sonaba como si fuera el lamento del dragón, el rugido del dragón. Decía Nakigoe, con lo cual Nakigoe puede ser o el sonido que hace el dragón, el rugido, o puede ser el llanto. No me acuerdo ahora mismo exactamente cómo sonaba, porque de esto ya hace bastante, del viaje, pero sí es cierto que sonaba distinto. O sea, según la construcción y demás, dependiendo de dónde lo hiciera, sonaba distinto, y fue algo que me sorprendió muchísimo. La historia que te contaban y demás de todos los personajes que habían por allí fue bastante interesante de escuchar. Yo la escuché en japonés, pero por lo que uno de los monjes dijo, hay traducción en inglés. Y uno de los monjes también me habló en español, que me sorprendió. Y me dijo que tuvo que aprender algo de español para poder asistir a los viajeros y demás. Y me hizo mucha gracia, porque en la primera tanda, cuando yo entré al pabellón pabellón era la palabra. Cuando entré al pabellón me preguntó que dónde era y demás, y me dijo que se necesitaba traducción, y le dije que no había problema, porque como le estaba hablando en japonés todo el rato, le dije no hay problema, creo que quiero entenderlo en japonés por mis propios medios. El caso es que dentro del pabellón, pues como decía, el sonido cambiaba, y era muy interesante. Os recomiendo que si hacéis la visita a Nikko os paséis por el templo Toshogu, sin duda, porque merece la pena. Luego, como siempre, pues estaba la zona de fotografías, donde a pesar de que yo le dije a la chica, oye, ¿te preparo yo la cámara? No, yo sé manejar la cámara. Me hizo una foto de mierda. O sea, la primera foto que yo dejé la cámara preparada para hacer estaba mucho mejor que la que me hizo ella. Pero bueno, ella se empeñó, no, es que está oscura, yo te lo arreglo aquí y tal. Ni puta idea, prefiero editar yo las fotos después. Y nada, después de terminar la visita en el templo Toshogu, la siguiente visita fue al templo Futarasan, que está prácticamente ahí al lado del templo Toshogu, y es así una especie como de museo, donde lo más característico que te puedes encontrar es que puedes jugar a tirar aros a unos palos, un ring toss. No sé cómo se dice en español el ring toss, pero bueno, un jueguito de esto de tirar aros y de meterlos así en un palo, básicamente. Y dependiendo del color, pues los tienes que meter en un sitio o en otro. Ahí se fue mi colega y bueno, por lo que me dijo estuvo bastante bien la visita, con lo cual os pondré si puedo algunas fotos, no sé si las terminaría de revelar ya, creo que no, así que a lo mejor no hay fotos y estoy diciendo todo esto en balde. El caso es que después de eso fue un día bastante intenso y creo que más o menos fue a la hora de comer o así. Decidimos ir a explorar un poquito más y fuimos a otro templo un poquito más arriba en la montaña. El templo se llamaba Takio Jinja. El Takio Jinja estaba cerca de una de las cascadas y es bastante interesante el camino porque tienes que hacer hiking y demás. Daijoubu, bastante. Como os estaba contando, nos fuimos al Takio Jinja, que es un templo que estaba en las montañas cerca de unas cascadas. Muy guapas, la verdad, o sea, no tan guapas como por ejemplo las Minotaki, las que podéis ver en otro vídeo, que bueno, ahí había espectáculos de luces y demás, pero esto merece la pena porque ya que estás en Nikko, ves algo que no está dentro de la típica zona turística y demás. No había mucha gente y se agradecía bastante, la verdad, porque fue una experiencia distinta, del con lo plagado que estaba el Toshogu a subir aquí arriba al monte y que no había tanta gente. Lo disfrutamos mucho más. Y como os decía, pues hay una cascada bastante guapa donde pudimos hacer bastantes fotos y si sois amantes de la fotografía podéis hacer ahí unas buenas fotos, la verdad. Hay un paisaje muy maravilloso. A partir de ahí también podía subir a otros templos, no me acuerdo si era antes o después de la cascada, pero por ejemplo estaba el Kitano Jinja también con un montón de estatuillas de Bozus y un montón de tablillas también, que en cualquier otro sitio pues la gente, ya sabéis, se las llevaría, pero bueno, esto es Japón y aquí la gente pues no se lleva nada, cosas de la vida. El caso es que subimos un poquito más y nos encontramos con lo que es el templo del sake. Ahí en la zona donde la cascada, un poquito más arriba, subiendo los escalones, resulta que en el año 820 el monje Kukiya, me parece que se llamaba, según la leyenda, pues descubrió ahí a una diosa y entonces decidió edificar el templo ahí. Y por eso está el templo ahí, en medio de la montaña, perdido de la mano de Dios.
El caso es que la llegada al templo lo puedes hacer de dos formas. Puedes hacerlo atravesando el bosque, que es en plan más hiking, o puedes ir por la carretera. Si vais en coche también podéis subir y dejar el coche por allí aparcado. Hay un escampado por allí para dejar el coche. Allí conocimos a un francés que se dedicaba a viajar. Y bueno, ¿qué más? En la zona pues había una roca gigante donde la gente pues tiraba dinero y donde Yasuo Tokugawa nos dio un regalo maravilloso. Y luego, como anécdota, pues había piedritas puestas por allí, de estas míticas que se utilizan para guiar a los viajeros en el camino. Pues bueno, había como en un tocón un montón de piedras y yo edifiqué mi especie de monolito. Que aquí lo podéis ver, que le hice la fotografía y demás. No sé si seguirá vivo, supongo que no, pero bueno, entre la lluvia, vientos y demás, se iría a tomar por culo. El caso es que si vais por allí tengáis cuidado, porque por ejemplo a mi compañero se le metió una sanguijuela dentro del zapato y cuando llegamos a casa pues tenía el pie lleno de sangre. Yo por suerte no me encontré nada. El caso es que de este viaje pude llevarme un montón de recuerdos y un montón de cosas gratificantes y que sin duda os recomiendo que visitéis Nikko, que visitéis el templo Toshogu, porque los 1300 yenes que vale la entrada merece la pena y lo vais a disfrutar. Y por supuesto, si queréis saliros de la ruta habitual, que subáis al monte, subáis al templo de la cascada, que también seguramente lo vais a disfrutar porque es una excursión distinta. Nikko tiene muchísimas cosas para ver y en Nikko podéis pasar varios días y podéis visitar onsen y podéis visitar un montón de cosas. Pero si queréis hacer una escapada de un solo día, pues es recomendable que por ejemplo sigáis este trayecto como yo he hecho. Y nada, eso, que os recomiendo que os salgáis un poquito de la ruta turística típica que se hace en Nikko y que podáis ver cosas que la gente normalmente no ve. Luego otra cosa que también comentaros, el puente Shinkyo de la que bajábamos, dimos un pequeño rodeo y acabamos viendo el puente antes de marchar. Y luego ya para terminar yendo a la estación, en vez de bajar en autobús como cuando subimos, bajamos andando y vimos un montón de tiendas donde se puede pillar souvenirs a un buen precio, la verdad. Y bueno, la verdad es que estuvo bastante bien. Una de las cosas que os recomiendo es no coger nada en el templo. La comida está carísima, la bebida está carísima, los souvenirs están carísimos. Así que si queréis comprar algo, cogerlo mejor de la que bajáis de camino a la estación, que hay muchísimas más tiendas, muchísima más variedad y donde encontraréis algo que se amolde mucho más a vuestro gusto. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ya sabéis, darle a like si os ha gustado, compartirlo por vuestras redes y demás, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.